Bueno, la respuesta a esa pregunta... espera un poquito. Bueno, ¿me escuchan? ¿Un hola? Sí, hola. Perfecto, Hola. listo. Hola, hola, ahí estamos. La respuesta a la pregunta es... No está esta mujer, se fue, desapareció. Bueno, ahora le vamos a dar respuesta a la pregunta del macrófago. La respuesta del macrófago loco. ¿Está? Compartimos. ¿Por qué hay un macrófago ahí? Simplemente porque es un ser humano y porque la biología es así. En los macrófagos son células que están encargadas de comer cosas y suelen haber macrófagos diferentes de nuestro cuerpo. Los macrófagos se cuelan, ahí se cuelan en el alvéolo, un macrófago sale de la sangre, pasa por diapedesis, se escapa, y por diapedesis se escapa entre las del epitelio alveolar y cae dentro del alvéolo y come cosas que pudieran caer ahí, que pudieran ser ajenas al cuerpo, por ejemplo, partículas de carbón, partículas del ambiente, alguna bacteria que pudiera llegar hasta el alvéolo. Es decir, el macrófago ahí cumple como una especie de función de limpieza. ¿Qué pasa con ese macrófago? Generalmente se muere ahí y sus restos son absorbidos por estas membranas, pasan a través del epitelio y caen al intersticio y se mantienen en el intersticio, son degradados por otras células macrofágicas. Es decir, el macrófago está ahí, no viene por la sangre y está destinado a comer, por ejemplo, partículas de carbón. Muchas veces los macrófagos que comen las partículas de carbón se acercan al epitelio, pasan el epitelio y se mueren fuera del epitelio. Y si uno mira un pulmón de una persona que vive en una ciudad, por ejemplo, lo ve lleno de partículas de carbón. O sea, el pulmón, cuando lo mira macroscópicamente, ve puntos o islas negras, islitas negras chiquititas, un punteado negro o puntos grandes, y eso es lo que se comieron los macrófagos, que se murieron y quedaron tanto dentro del alvéolo como en las adyacencias del alvéolo. Así que bueno, están ahí los macrófagos. Simplemente. ¿Esa era la pregunta? Bueno, esa era la respuesta. Sí, sí, gracias. Está dibujado ahí como está dibujado, ¿no? Digamos, podría no haber estado dibujado, y uno dice, bueno, el macrófago, porque claro, es verdad, pero está bien igual la duda, dice uno, ¿qué hace un macrófago ahí? Si ahí tendría que haber aire solo. Bueno, es que no hay aire solo, tampoco está dibujado el agua, ¿no es cierto? Porque esto tiene toda una zona con líquido, ¿no es cierto? Con agua, factor surfactante para que no se colapse el alvéolo. Ahora les cuento el factor surfactante. Bueno, entonces, ahí tengo la membrana alvéolo capilar. Una vez que vi la membrana alvéolo capilar, entonces nada. ¿Se vio ahí? Ahí está. Entonces, les cuento que la membrana alvéolo capilar es el lugar donde se produce el intercambio de gases. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se intercambian los gases de la sangre al alvéolo y del alvéolo a la sangre? ¿Cuál será el mecanismo físico por el cual se produce el intercambio? ¿Qué opinan? ¿Qué opináis? Es muy simple la respuesta, por eso, y aparte pueden darla tranquilamente. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los gases del ambiente pasan, o sea, del ambiente que está en el alvéolo, pasan a la sangre, y los gases de la sangre pueden pasar al ambiente? Gradiente de concentración. Gradiente de concentración, por lo tanto, el gradiente de concentración sería la causa, y el mecanismo físico, ¿cómo se llama? Se llama
difusión. O sea, el fundamento de la difusión sería la diferencia de gradiente de concentración. Y el mecanismo físico se llama difusión. Difusión simple, difusión pasiva, no requiere energía y depende, como en todas las difusiones, como bien dicen, de las diferencias de concentraciones del gas, en este caso a ambos lados de una membrana, que es la membrana alveolo-capilar. Ese proceso de intercambio, de difusión, se llama hematosis. O sea que la hematosis es una difusión, en doble sentido, o sea, en sentido alveolo-capilar, capilar-alveolo, es una difusión que, por lo tanto, por ser una difusión, sigue con las leyes, o sea, rige por las leyes de la difusión, o sea, movimiento por diferencia de concentración. Bien, entonces, difusión simple, una difusión que se llama hematosis. La hematosis depende ¿de qué? Depende del gradiente de presión parcial de los gases. ¿Está bien? Es decir, que haya mayor concentración de un lado que del otro de cada gas que voy a difundir a través de la membrana. De la superficie alveolo-capilar. Es decir, la cantidad de alvéolos y capilares que tenga funcionantes. Habitualmente, nosotros tenemos una cantidad de alvéolos y de capilares trabajando en forma conjunta, pero no utilizamos todos los alvéolos y todos los capilares de nuestro pulmón. De hecho, utilizamos muy poquitos en relación a los que tenemos. Tan pocos usamos que de hecho podemos sacar un pulmón completo y podemos seguir viviendo. Tan pocos usamos que resulta que si una persona fuma, empieza a destrozar sus alvéolos y por lo tanto, y sus capilares, toda la estructura pulmonar, y sin embargo no se muere fácilmente. Entonces quiere decir que tenemos una capacidad funcional de reserva bastante importante, gracias a que tenemos una gran cantidad de alvéolos y capilares de más de los que necesitamos habitualmente. Pero, aún así, puede pasar que el daño en los alvéolos y los capilares sea muy significativo y entonces la cantidad de membrana expuesta sea menor. Por ejemplo, una persona que fuma va lesionando sus alvéolos, los rompe directamente, se rompen los alvéolos, se llama enfisema, va rompiendo sus alvéolos y llega un momento en que no tiene. Entonces ahí se nota la falta de aire. La persona siente falta de aire, primero la empieza a sentir cuando hace actividad, después la siente cuando está en reposo. Es porque no tiene suficiente membrana alvéolo capilar para hacer el intercambio que necesita. ¿Está bien? O sea que la cantidad de membrana alvéolo capilar es fundamental a la hora de determinar cómo va a ser la hematosis, si va a ser adecuada o no. Es decir, que la cantidad de hematosis que se produce en nuestro cuerpo depende de la superficie total de membrana alvéolo capilar que se exponga. De por sí, repito, no utilizamos nuestros alvéolos y capilares permanentemente todos. Utilizamos generalmente, en mayor medida, los alvéolos y capilares que se encuentran en las partes superiores de nuestros pulmones y después utilizamos los de las bases de acuerdo a las necesidades. Bien. Luego, además del gradiente de presión parcial que haya de un lado y del otro de la membrana y de la cantidad de membrana alvéolo capilar que haya, la hematosis está influida también por el espesor de la membrana alvéolo capilar. Es decir, si las membranas alvéolo capilares tienen, por ejemplo, la membrana basal engrosada, por ejemplo, la membrana basal del capilar está engrosada, o la membrana basal del epitelio alveolar están engrosadas, entonces va a haber un mayor camino que recorrer para los gases y entonces la hematosis se va a dificultar. Habíamos dibujado ayer. Bueno, no sé dónde está. Es que ayer fue muy lejos, está muy lejos para ver.
Bueno, ayer habíamos dibujado una membrana basal. Vamos a hacer de nuevo el dibujito rápido entonces. Ayer habíamos hecho esto así. Algo parecido a esto. Habíamos dibujado el epitelio. Y la célula endotelial. Entonces ahí tengo una membrana basal. Tengo célula epitelial, cualquiera de las dos puede ser la epitelial, cualquiera de las dos puede ser la endotelial, y luego tengo una membrana basal de cada uno, en negro y en azul. Bueno, imaginemos ahora esta situación. Lo mismo, célula endotelial, célula epitelial, y ahora hacemos así. Ahí engrosé una sola de las dos membranas basales. Pero nos permite ver de qué se trata la cosa. Bueno, engrosé también una de las células, pero no importa, ¿ven? El grosor es distinto. Entonces, en esta membrana alveolo-capilar, que es todo, la membrana alveolo-capilar es todo el conjunto, membrana alveolo-capilar, MVAC, fíjese como la membrana alveolo-capilar del lado derecho es mucho más gruesa que la del lado izquierdo. Entonces, el grosor de la membrana determina también cómo va a ser la hematosis, cómo va a ser el intercambio. Va a ser más difícil el intercambio cuanto más gruesa sea la membrana. Entonces, el gradiente de presión parcial, es decir, las cantidades de concentraciones de gases a ambos lados de la membrana, la superficie total de membrana que tenga, sumando todas las membranitas alveolo-capilares que estén disponibles, el espesor de la membrana alveolo-capilar y el volumen que esté movilizando de aire, van a ser los factores que influyen en la hematosis, en el intercambio. Volumen minuto se refiere al volumen que estoy intercambiando cada minuto. Entonces, la hematosis, que es el intercambio que se va a producir de gas, va a estar relacionado directamente con esto. Respecto de la presión parcial de los gases se modifican, tiene que haber una presión parcial diferente para que haya una movilización. O sea que, si yo pregunto, si me pregunto, ¿cómo entra la presión parcial por los vasos? Primero hago una aclaración, porque si no vamos a hacer un destrabalengua. Primera aclaración, hago una aclaración que es la siguiente. Cuando yo diga arteria pulmonar, cuando digo arteria pulmonar ahora, voy a decir arteria pulmonar, estoy refiriéndome en realidad a sangre venosa. ¿Se entiende? Y cuando digo vena pulmonar, estoy hablando de sangre arterial. ¿Se entiende o no? La arteria pulmonar viene del ventrículo derecho y trae sangre venosa. Y las venas pulmonares van a las aurículas izquierdas, a la aurícula izquierda y llevan sangre arterial. ¿Está bien? Hago primero esta aclaración. Para este ratito, porque después le voy a poner arteria y van a ver, en el cuadrito que sigue vamos a ver otra cosa. O no es que vamos a ver otra cosa, es que después le voy a llamar siempre sangre arterial a la sangre arterial, a la sangre directamente. En cambio acá, para hacer esta aclaración, para conversar este pedacito, hago esta aclaración. Le voy a llamar sangre arterial sangre venosa a la que viene por la arteria pulmonar y sangre arterial a la que sale por la vena. ¿Qué es lo correcto? ¿Está bien? Arteria pulmonar y vena pulmonar. Pero recordando que ahora están invertidas, para este pedacito que voy a decir ahora. Entonces digo, la sangre viene por la arteria pulmonar, sangre venosa. Viene la sangre venosa.
llega al alvéolo y en el alvéolo se va a producir un intercambio. Entonces, esa sangre venosa que está llegando por la arteria pulmonar, esa sangre venosa, tiene que traer una concentración de oxígeno más baja que la que hay en el alvéolo. Porque si esa sangre venosa viene con la misma concentración que hay en el alvéolo, no se va a producir nunca el intercambio gaseoso. O sea que la vena pulmonar, perdón, que la arteria pulmonar, o sea que la arteria pulmonar que trae sangre venosa, la arteria pulmonar tiene que traer sangre con baja carga de oxígeno. ¿Está bien? A su vez, esa sangre venosa que viene por la arteria pulmonar tiene que traer una alta carga de dióxido para que el dióxido que está en esa arteria pase al alvéolo que tiene una menor concentración de dióxido. ¿Se entiende? Porque si no pasara eso, entonces no habría intercambio. Pero cuando la sangre salga por la vena pulmonar, la sangre tiene que ser sangre arterial. Por lo tanto, las concentraciones de dióxido tienen que ser bajas y las de oxígeno tienen que ser altas. Así, entonces, puedo hacer esto. Oh. Un segundito. Ahí está bien. Sí. En el dibujito estoy transformando sangre venosa en arterial. Estoy haciendo esto, estoy transformando sangre venosa en arterial. Y ahora, perfecto. Lo que estoy viendo acá es cómo se está produciendo el intercambio. ¿Ve? Me está pasando esto. Se está saliendo el dióxido, ahí puse los dos juntos, no importa. Está entrando y saliendo dióxido y oxígeno. Se están movilizando hacia el alvéolo, de modo tal que entré por sangre arterial y salí por sangre venosa. Perdón, entré como sangre, sí, entré por la arteria con sangre venosa, perdón, y salí como vena con sangre arterial. Ahora, cuando inicio el intercambio, acá en esto, voy a tener una concentración de oxígeno y una concentración de dióxido. Y cuando salgo, voy a tener otra.
Muy bien. Y es esto, ¿ven? Ahí está. Esto es lo mismo que dice ahí, fíjense. Esta es la sangre venosa, que viene por la arteria. 40 de presión de oxígeno, muy poco oxígeno, 46 de dióxido. Pasa a través del capilar y se lleva 105 de oxígeno y 40 de dióxido. Para que esto suceda, en el alvéolo tiene que haber estas presiones, no estas. ¿Por qué? Porque el producto final de la arteria, el producto final, perdón, que se lleva a la vena de sangre arterial, el producto final tiene que ser igual a las concentraciones que hay acá adentro. ¿Por qué? Porque esto va a dejar de intercambiar hasta que se equipare con esto. Entonces, la sangre venosa va a intercambiar ¿hasta cuándo? Hasta que las concentraciones sean estas. Por eso en el alvéolo tengo que poner 105 de oxígeno y 40 de dióxido. Hay 105 de oxígeno y 40 de dióxido para que cuando la sangre que viene con 40 de oxígeno y 46 de dióxido se pueda intercambiar y entonces obtenga como producto final la misma concentración que tiene el alvéolo. ¿Se entiende este intercambio? Vamos a poner el caso hipotético que la sangre venosa viniera con 105 de oxígeno y 46 de dióxido. Si la sangre venosa viniera de esta manera, y se encontrara con esto en el alvéolo, entonces el intercambio sería nulo y no haría falta ningún alvéolo. Porque si las concentraciones, perdón, 140 y 40, perdón, no hay 46 y 40. Si viniera esto así, y esta sería la presión dentro de los distintos gases dentro del alvéolo, entonces no habría ningún intercambio. ¿Para qué iba a haber intercambio si la presión parcial de estos gases es igual que la de estos? Entonces, la diferencia de presión es lo que determina el intercambio gaseoso. Por eso, esta presión es la que ingresa al alvéolo, la que ingresa a la membrana alveolo-capilar o toma contacto con la membrana alveolo-capilar, y esta es la que hay en el capilar. ¿Para qué? Para que pueda salir esta. Por eso lo que ustedes están viendo ahí, en el dibujo, en el cuadro, es que la sangre arterial, esta, tiene la misma concentración que el alvéolo, y la sangre arterial, tiene la misma concentración en el alvéolo del oxígeno y del dióxido. ¿Está bien? O sea que esta es la sangre que está saliendo por la vena pulmonar. Las venas pulmonares se llevan esta sangre, que tiene la misma concentración de gases que el alvéolo. Es decir, que esta sangre que dice arterial no es de la arteria pulmonar, sino de las venas pulmonares, pero es sangre arterial. Y tiene las mismas concentraciones que el alvéolo porque equiparó sus concentraciones con las del alvéolo. Pero cuando entró la sangre al alvéolo o tomó contacto con el alvéolo, las presiones no eran estas, sino que eran estas, las que hay en los tejidos y en la sangre venosa. ¿Se entiende ahí? Es decir, que acá dice sangre arterial, esta es la sangre arterial, ¿y de dónde sacó el 105? Lo sacó del alvéolo. ¿Está bien? Pero cuando entró la sangre al alvéolo, al pulmón, no tenía esta concentración de oxígeno, tenía esta. 40.
Si no hubiera tenido 40, entonces el alveolo no le hubiera cedido ni una gota de oxígeno. Pero sí le cedió oxígeno hasta llevarlo a 105, porque la sangre venosa tenía 40. Y con el dióxido pasa lo mismo, pero al revés. El dióxido que venía en la sangre era 46 y bajó a 40, de la sangre venosa era 46, pasó a 40, porque parte de ese dióxido se fue al alveolo. A su vez, el alveolo va perdiendo dióxido hacia la atmósfera, como se ve acá. Va perdiendo dióxido hacia la atmósfera. Entonces, como va perdiendo dióxido, quien le repone al alveolo es la vena, que en realidad es la arteria pulmonar. ¿Está bien? Quien le repone el dióxido es la arteria pulmonar, que trae sangre venosa. ¿Está bien? Y quien le repone el oxígeno a la sangre arterial es el alveolo. Y el alveolo y la sangre arterial, ¿hacia dónde pierde el oxígeno? Hacia los tejidos. Hacia los tejidos. Acá tendría que estar interpuesto tejido. Lo que pasa es que es difícil porque es un cuadro dinámico lo que estoy contando. Es una cosa dinámica. El cuadro es estático y lo que estoy contando es dinámico. Es decir, la sangre arterial pasa a venosa en el tejido y vuelve entonces al alveolo. Y eso es lo que nos está mostrando el cuadro. El cuadro nos muestra cómo las presiones parciales de los gases en la membrana alveolo-capilar o a ambos lados de la membrana alveolo-capilar tienen que terminar equiparándose. No nos muestra el principio, no nos muestra esto, el cuadro. Nos muestra cómo esto llegó, pero nos muestra esto, el final. Nos muestra los dos equiparados. Pero recordamos que para que suceda esto, tuvo que haber venido la sangre así. O sea, como está escrita ahí, que es los tejidos y las venas. Entonces, viene la sangre venosa por la arteria, viene la sangre venosa, toma contacto con el alveolo que tiene mucho oxígeno, el oxígeno le difunde parte de sí mismo, el alveolo le difunde oxígeno al capilar y la sangre se lleva mucho más oxígeno. A su vez la sangre traía mucho dióxido, el dióxido se difunde al capilar, traía 46 contra 40, se difunde al capilar hasta equipararse y se va con 40 de presión parcial. O sea, eso es lo que estamos viendo ahí en el intercambio. Lo podemos analizar igual en el tejido. Al tejido le llegan 105 por la sangre, pero el tejido tiene poco oxígeno. Entonces el oxígeno de la sangre es cedido al tejido. A su vez, el tejido tiene mucho dióxido. ¿Por qué los tejidos tienen mucho dióxido? Es una pregunta para ustedes. Porque lo transforman el oxígeno, hacen la respiración celular y eliminan dióxido. Una de las cosas que eliminan es el dióxido. Porque lo fabrican. ¿Y de dónde sale el dióxido que fabrican las células? No de la sale. respiración celular. No, el dióxido no sale de la respiración celular. La respiración celular es un proceso de utilización de oxígeno, pero no de fabricación de dióxido. ¿El dióxido dónde se fabrica? El dióxido se fabrica, bueno, en muchas reacciones, pero habitualmente se fabrica en el ciclo de Krebs. Y en la glucólisis no da dióxido. El ciclo de Krebs es el que forma el dióxido. No es lo mismo el ciclo de Krebs que la cadena respiratoria. ¿Está bien? Son dos procesos diferentes. El ciclo de Krebs fabrica dióxido. La cadena respiratoria utiliza el oxígeno. Son dos cosas que son paralelas, están totalmente emparentadas, pero son dos procesos bioquímicos diferentes. Como las células hacen ciclo de Krebs permanentemente, entonces están fabricando dióxido de carbono permanentemente. ¿Y de dónde lo sacan en el ciclo de Krebs? Lo sacan de las moléculas que rompen para meter en el ciclo de Krebs, en forma de acetil-CoA. Le hace glúcidos, le hace lípidos, le hace aminoácidos. Cualquiera sea, no importa el origen, que
que no importa el origen, cualquier cosa que nos dé como resultado acetil-CoA, va a darnos como resultado formación de dióxido de carbono, pasándolo por el ciclo de Krebs. O sea que el ciclo de Krebs yo obtengo el dióxido de carbono de las moléculas que partí, que fui rompiendo para obtener energía. Comí glucosa, glucosa pasa al organismo, pasa a la sangre, una célula cualquiera no sé, un condrocito, toma esa glucosa de la sangre, la escinde, la parte, forma acetil-CoA, y eso va a dar origen a dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, esa célula, se lo devuelve a la sangre. O sea que la sangre le dio glucosa y la célula le devolvió dióxido de carbono. Y después vemos qué pasa con el dióxido. Pero entonces es la célula que fabrica a partir de los componentes que comemos, a partir de compuestos orgánicos, fabrica el dióxido de carbono. Y como eso lo hace la célula, entonces la célula forma los tejidos, entonces decimos que los tejidos son los que forman dióxido de carbono. ¿Está bien? Eso es lo que decimos. Muy bien, ahí está. Por eso los tejidos tienen gran cantidad de dióxido. Y a su vez los tejidos consumen el oxígeno. Por eso los tejidos tienen poco oxígeno, porque lo consumen. ¿Y en qué lo transforman al oxígeno consumido? Cuéntenle al oso, por favor. ¿En qué transforman, amigos? ¿En ATP? Chicos, ¿para qué se usa el oxígeno? No se En transforma en agua, ¿no? ATP, claro, no se transforma en ATP porque el ATP no tiene oxígeno. Sí, tiene oxígeno en el fosfato, pero no es para eso que se utiliza el oxígeno. Se utiliza para formar agua. Agua. Ah, Oxígeno se usa para formar agua. Los decimos, todas estas cosas las decimos 100.000 veces, pero ahí estamos. El agua, formamos agua, con el oxígeno ambiente formamos agua. Por eso, la sangre arterial tiene 105 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, o sea, tiene mucho oxígeno, y el tejido tiene poco porque se lo consume. ¿Por qué lo consume? Porque lo transforma en agua. Entonces, la célula le toma el oxígeno a la sangre y le devuelve agua. ¿Está bien? Entonces, por eso los tejidos tienen poco oxígeno, porque lo consumen y lo transforman en agua. Y por eso tiene mucho dióxido, porque lo fabrican a partir de lo que reciben, que es moléculas. Reciben moléculas, devuelven dióxido. Reciben oxígeno, devuelven agua. ¿Está bien? Bien. Entonces, en los tejidos, el oxígeno es poco. Y así es como, entonces, el oxígeno, que es mucho en la arteria, es cedido a los tejidos porque en los tejidos hay poco oxígeno. Entonces, la arteria le cede el oxígeno al tejido. ¿Hasta cuándo le cede el oxígeno? Hasta que se equiparan las presiones parciales entre la sangre y el tejido. Entonces, como el tejido tiene un 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, entonces la arteria cede hasta que tiene 40 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Y esa sangre, en vez de llamarse arterial, ahora pasa a llamarse venosa. ¿Está bien? O sea que viene pasando la sangre arterial, cede su oxígeno y se transforma en venosa. ¿Por qué? Porque perdió su oxígeno. Bien. A su vez, mientras se va transformando en venosa, va recibiendo dióxido y termina de formarse bien venosa, con mucho dióxido y poco oxígeno. ¿Está bien? A su vez, esa sangre venosa circula hacia el corazón, hacia el corazón. Bueno, sí, circula hacia el corazón va a los pulmones, y en los pulmones nuevamente se equiparan las presiones con el alveolo. Así funciona esto. Ahora, hay un pequeño detalle. El gas en la sangre puede ir de varias maneras. ¿Está bien? Puede ir de varias maneras. No va necesariamente disuelto. El gas puede disolverse en la sangre, el otro día habíamos contado. ¿Se puede disolver gas en la sangre? Sí, por supuesto. ¿Cuál es el gas disuelto en la sangre más abundante? Chicos, ¿cuál es el gas más abundante disuelto en la sangre?
El nitrógeno. Nitrógeno. El nitrógeno, que ni siquiera lo mencionamos, es decir, lo mencionamos al principio, y está en nuestra tabla ahí delante de vuestras caras. Ahí está, el nitrógeno, que no varió nunca su presión parcial. Por supuesto que hay un poco menos de presión parcial en la arteria, que lo que es un poco menos que el 590, pero porque va a bajar al alvéolo y va a bajar en la arteria, va a ir bajando un poquito, pero hay mucho nitrógeno en nuestra sangre disuelto. O sea, la abundancia no cambió. ¿Y por qué no lo mencioné acá en el intercambio? Porque no hubo intercambio. ¿Y por qué no hubo intercambio? Porque no lo usamos. ¿Y entonces? Y las concentraciones siempre se mantienen. Exactamente. Las concentraciones no cambian. El intercambio puede ser mínimo, que ustedes mencionan una gotita, es despreciable. Entonces, como es despreciable, no hay problema. Habría problema si no estuviera el nitrógeno en las concentraciones que estamos respirando. ¿Se entiende? Si yo no respirara el 79% de nitrógeno, entonces sí habría un problema. ¿Y cuál sería el problema? El problema sería que tendría que haber otros gases que ocuparan el lugar del nitrógeno. Y si hay otros gases que ocupan el lugar del nitrógeno en el alvéolo, entonces van a difundir a la sangre porque de ese gas no hay en la sangre. Si yo ahora en vez de nitrógeno el 79% lo cambio por, en el ambiente en el que estoy yo ahora, por ejemplo, el 79% de nitrógeno lo cambio por cloro, entonces el nitrógeno, vamos a poner que si le saco en vez de 79, lo bajo a 39 y me queda 40 de cloro. Entonces ahora el cloro llega al alvéolo. Puede llegar en vez de 40, llegar 37, 35, no importa. Llega al alvéolo porque se mezcla con los otros gases. Dependerá de las mezclas con los otros gases, pero llega un poco menos. Pero ahora llega cloro, pero en mi sangre no hay cloro disuelto. Por lo tanto, el cloro va a pasar a mi sangre arterial hasta que se equipare con el cloro que hay en el alvéolo. Y entonces voy a tener circulando cloro en forma gaseosa. Algo totalmente tóxico, suficiente para que no pueda seguir contándoles esto. Entonces, Profesor, ¿sí? ¿grabó la clase? Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces quiere decir que el nitrógeno no tiene importancia siempre y cuando esté ahí. El otro día contaba que los buzos, uno cree que llevan oxígeno. No llevan oxígeno. Sí, llevan oxígeno, pero el oxígeno viene disuelto con nitrógeno. Porque si no viene disuelto con nitrógeno, entonces ese individuo va a tener un problema cuando esté ventilando, porque el oxígeno al 100% es tóxico. ¿Por qué? Porque las concentraciones de oxígeno subirían tanto en nuestro organismo, respirando al 100%, que resultaría tóxico. ¿Está bien? Bueno, entonces respiramos nitrógeno. El nitrógeno no lo mencionamos porque las concentraciones no se modifican, pero hay